Padre, gracias por tu bondad, gracias por ese amor maravilloso, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has traído acá esta noche para estudiar tu palabra, para aprender de ella, para prepararnos para un encuentro con Cristo Jesús. Bendícenos esta noche, bendice tu palabra y que el Espíritu Santo nos hable a todos mediante ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, es importante saber dónde estamos, ¿verdad? Es importante. Y generalmente ahora para saber dónde estamos utilizamos mapas. Hoy el hermano Camacho me encontró que estaba medio perdido. Ahí por el parque. Entonces me dice, lo miro medio desubicado. Qué importante un mapa. Hoy la tecnología nos permite tener mapas en los celulares y así poder ubicarnos fácilmente, ¿verdad? Se hace fácil poder ubicarse. Pero imagínense estar en una ciudad que no conocen y no tener un mapa, ni tenerlo siquiera en el celular. No saber hacia dónde ir. ¿Saben? No saber dónde se está tiende a ser angustioso. Tan angustioso es que Rubén Darío escribió un poema titulado Lo Fatal, en donde él va hablando de las cosas terribles que hay en la vida. ¿Y saben qué es lo peor según Rubén Darío, según el poema Lo Fatal? Él termina en este poema diciendo, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, no saber dónde estamos es un problema. No, es algo fatal, como dice el poema, es algo terrible no saber esto. En una ocasión se cuenta que Albert Einstein era muy distraído, ¿saben? Y en una ocasión él iba viajando en un tren y de repente van pidiendo los boletos. Y cuando llega donde él, el hombre encargado de los boletos, Albert Einstein empezó a sofocarse, empezó a buscar en el abrigo, empezó a buscar en la camisa, en los bolsillos, en todos lados y no encontraba el boleto para entregárselo al cobrador de los boletos. Pero como era un hombre conocido, le dice el cobrador, no se preocupe, profesor, no se preocupe, seguramente lo tiene. Cuando lleguemos al lugar, pues a su destino, usted me lo entrega, búsquelo con tranquilidad. Y entonces Albert Einstein lo queda viendo todavía más angustiado, lo agarra y le dice, es que no entiende, yo necesito el boleto para saber hacia dónde voy. No sabía dónde estaba y necesitaba que el boleto le dijera. Muchas veces así nos pasa. ¿Dónde estamos? Cuando nosotros vemos las terribles noticias que envuelven nuestro mundo, empezamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar? Algunos científicos dicen que a lo que vamos es que dentro de muchos años el sol va a expandirse antes de morir y va a consumir por completo la tierra. Otros dicen que en algún momento algún asteroide va a colisionar. Hay otros astrofísicos que dicen que lo que va a suceder es que eventualmente la tierra va a colisionar con la luna. Así que no dicen nada halagüeño. Por otro lado, algunos dicen de que vamos a terminar, que la humanidad se va a acabar con una terrible pandemia, que va a haber una crisis biológica que va a acabar con la humanidad, que no va a poder la humanidad generar las defensas necesarias. Y hoy, cuando se lee en los medios escritos o se ve en la televisión o en las redes sociales, ya se está hablando de una tercera guerra mundial, una guerra nuclear que acabaría con la existencia de todos. ¿Será que realmente vamos hacia esto? ¿Será que este es el destino del mundo? ¿Saben? Podemos encontrar en cualquier lugar un mapa para saber dónde estamos en cuanto a la ubicación. Pero ¿será que hay algún mapa que nos diga dónde estamos en el tiempo? ¿En qué punto del tiempo estamos y realmente hacia dónde vamos? Sí, hay un mapa. ¿Y saben quién es el diseñador de ese mapa? El único que puede conocer el fin desde el principio. Vamos por favor a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 46, los versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. En medio de tanta angustia de no saber realmente qué irá a pasar, cuando los científicos dicen una cosa, cuando los biólogos dicen otra cosa, cuando los conocedores de la geopolítica dicen otra cosa, el único que realmente conoce qué pasará es Dios. Dice Isaías 46, versículos 9
y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Y dice en el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Hay alguien que sabe realmente qué va a suceder? ¿Hay alguien que sabe efectivamente qué va a pasar? Solamente hay uno que lo sabe. El único que puede anunciar el fin o el porvenir desde el principio, desde antes que suceda. Es el único ser que trasciende al tiempo y al espacio, y ese es Dios. Y saben, a lo largo de la historia la humanidad se ha preocupado por el qué va a pasar y ha tratado de adivinar, y de ahí han salido muchos estafadores diciendo que pueden vaticinar, que pueden adivinar el futuro de las personas. ¿Y saben por qué esta gente gana tanto dinero? Porque efectivamente hay una necesidad en el ser humano de certeza, de saber hacia dónde vamos, de no estar en el limbo de saber qué pasa con mi vida, de no estar en esa constante interrogante de hacia qué irá a pasar. Especialmente los que tienen hijos, los que tienen nietos, se preocupan por qué irá a suceder con ellos en el futuro. Pero esto no es nuevo. Hace ya mucho tiempo, hace ya 2600 años más o menos, hubo un rey que también estaba preocupado por qué iba a pasar. ¿Saben? El reino que él había fundado, el imperio que él había fundado, era tan grande y tan rico como nunca antes se había visto un imperio así. Había una cantidad de oro increíble, habían tenido grandes victorias militares, y entonces el rey se preguntaba constantemente, ¿qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi reino? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté aquí? ¿Será que alguna vez seremos derrotados? ¿Será que vendrán otros reinos? Y esto lo angustió tanto que antes de dormir pensaba constantemente en ello. Y Dios en su misericordia decidió revelarle a este rey llamado Nabucodonosor qué era lo que iba a venir en el futuro. Pero saben, no solamente se lo reveló a Nabucodonosor, también nos lo reveló a nosotros, porque esto está escrito en el libro del profeta Daniel. Saben, esta nación se llamaba Babilonia, este imperio, y era tan formidable que hizo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia era un imperio próspero en cuanto a ciencias, en cuanto a arquitectura, en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo militar, en cuanto a lo económico. Y decían, va a durar para siempre. Fue así como Dios le dio un sueño. Y el problema es que cuando se despertó, en aquella época, ¿recuerdan que hablábamos de los estafadores que tratan de decirle a uno que ellos saben cuál es el futuro? Pues en aquella época ya habían también. Y el rey los manda a llamar y les dice, vengan. Inmediatamente se levanta a medianoche angustiado porque él tuvo un sueño, pero el sueño se le había olvidado. Pero el rey sabía que era un sueño que le daba respuesta a la angustia que había tenido en su corazón sobre qué va a pasar en el futuro. Y cuando vienen ellos y les dicen, bueno, quiero que hagan 2 cosas. Ustedes que son los que dicen que todo lo saben, que saben el futuro, tuve un sueño. Quiero que me den la interpretación del sueño, pero quiero que me digan también cuál fue el sueño. Y aquellos le dijeron, mira, rey, ustedes pueden leer todo esto en Daniel 2, les resumo esta parte de la historia. Mira, rey, nosotros sí podemos, pero tú tienes que decirnos el sueño. Y él le dice, no, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar la interpretación. Y ellos trataron de darle dilación, mira, pero ningún rey ha pedido semejante locura. ¿Quién puede saberlo? Dice. ¿Quién puede saber qué soñó otro? ¿Y no eran ustedes los que decían que ustedes me pueden decir el futuro? Pues díganme el presente. Y entonces ellos empezaron a espantarse y el rey se molestó a tal punto que dijo, bueno, si no me dan la interpretación y me dicen el sueño, vamos a mandar a matar a todos los sabios del imperio. No solo a los que estaban ahí, sino a todos. Y dentro de ese grupo de sabios del imperio habían 4 jóvenes. Eran 4 jóvenes que servían a Dios, que eran parte del pueblo de Dios y que estaban cautivos, pero eran parte de ese grupo de los sabios. Uno de ellos se llamaban Daniel, Ananías,
Misael y Azarías. Y entonces cuando le llega el soldado y les dicen, miren, hay una orden del rey y es que tenemos que matarlos. Y entonces Daniel va donde el rey y le dice, mira rey, yo necesito que me des tiempo. Yo necesito que me des tiempo. Si tú me das tiempo, un tiempo prudencial, yo sé que hay alguien que te puede dar la respuesta. Entonces el rey decidió dar respuesta. Y entonces decidió darle tiempo. ¿Y qué hicieron Daniel y sus amigos? ¿Saben? No huyeron. No huyeron. Simplemente fueron al único que podía darles la respuesta a todos. Y ese era Dios. Él decidió ir a Dios y Dios le reveló. Vamos a ver esto, por favor, en el libro de Daniel capítulo 2, el verso 19. ¿Ya? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Sabes? No vayas a los horóscopos. Los horóscopos no te van a decir qué va a pasar. Los astros no te van a decir qué van a pasar. No vayas a los muertos. Hay quienes consultan muertos. No te van a decir qué va a pasar. El único que sabe el fin desde el principio, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el único que sabe qué va a suceder en el futuro? Dios. Así que inmediatamente Daniel alaba a Dios porque da respuesta. Sus amigos alaban a Dios y Daniel va delante del rey. Y el rey le hace una pregunta a Daniel. Por favor, avancemos un poco más en la historia en el verso 26. Y dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y la respuesta de Daniel es maravillosa porque no se atribuye a él la gloria. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey te manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así que Daniel empieza a relatar el sueño y dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Antes de seguir, una pregunta. ¿Quieren saber lo que va a suceder? ¿Cuántos de los que están acá de verdad quieren saber lo que va a suceder? ¿Quisieran saber realmente o quieren seguir sin saber? ¿Quieren saber? Muy bien. ¿Saben? Nabucodonosor quería saber y Dios se lo reveló. Y una vez que Dios revela lo que nosotros queremos saber en cuanto al futuro, ya no podemos quedarnos más sin tomar una decisión. Miremos lo que sucedió entonces en el sueño. El sueño fue el siguiente. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Muy bien, vamos al... Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. ¿Cuál fue el sueño? Una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Imaginémonos a Nabucodonosor cuando estaba Daniel revelándole el sueño, y él se da cuenta y dice: sí,
Efectivamente, ese es el sueño que yo tuve. ¿Cuál fue el sueño? Vamos a resumirlo. Una gran imagen, una gran estatua. La cabeza era de oro. Los pechos y brazos, plata. Los muslos y el vientre, bronce. Las piernas, hierro. Y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero terminó ahí el sueño. Dice que de repente una piedra que no fue cortada con mano golpeó. ¿Dónde golpeó? En los pies de la imagen. ¿Y qué pasó con toda la imagen? Se desmenuzó todita. Y luego la piedra se convirtió en un gran monte que cubrió toda la tierra. Ahora, hay un principio para estudiar profecías que debemos tener siempre claro. La Biblia se interpreta a ella misma, ¿de acuerdo? ¿Quién va a interpretar el sueño? La Biblia, no nosotros. Y nosotros vamos a ver en el mapa del tiempo cómo se iban cumpliendo lo que Dios le había revelado a Daniel y luego, a Nabucodonosor y luego a Daniel. Así que la imagen era como esta: de oro la cabeza, pechos y brazos de plata, muslos y vientres de bronce, piernas de hierro, pies, una mezcla de hierro con barro cocido. Muy bien, vamos entonces a ver cuál es la interpretación. Vamos al versículo 37 del capítulo 2 de Daniel, verso 37. Verso 37, muy bien, ahí está. Luego de que Daniel ya le dice el sueño, que el rey sabe que ese es el sueño, Daniel queda viendo fijamente a los ojos del rey, lo señala y le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor representaba ¿qué reino dijimos? Era el rey de Babilonia. Y definitivamente Babilonia podía ser representada como con el oro. ¿Saben? Babilonia estaba la calle de Istar, donde se hacía la procesión de la diosa Istar, y esa calle literalmente estaba cubierta por oro. Babilonia era un país, una nación, un reino riquísimo y había dominado a todos. Efectivamente, este reino era la cabeza de oro. Podía perfectamente venir y ser representado por eso. Ahora, ¿cómo sabemos que cuando le dice al rey no se refiere al rey como tal, sino al reino? Porque luego en el verso 39 nos dice lo siguiente: que los pechos y brazos de plata. Y después de ti se levantará otro ¿qué? Otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Así que no se refería a Daniel a Nabucodonosor como persona, sino a Nabucodonosor como el representante del reino de Babilonia. ¿Qué iba a venir después? Después de que se acabara, ¿qué iba a venir? Otro reino. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Cuántos creen que Dios se equivocó? ¿Cuántos creen que Dios acertó? ¿Saben? La historia nos dice lo que sucedió. Babilonia llegó a ser un gran imperio en el año 605 a.C. y había gobernado sobre todo lo que se conocía como la media luna fértil. Y tenía otros pueblos vasallos. Entonces se levantaron dos reinos que se juntaron, hicieron una coalición contra Babilonia. Recuerdan que el siguiente reino era de plata, ¿verdad? Eran el pecho y los brazos. ¿Cuántos brazos tenemos? Dos. Efectivamente, dos reinos se unieron para tumbar a Babilonia. Y eso sucedió en el año 539 a.C. Y si ustedes leen en Daniel 5, no lo vamos a leer hoy, pero pueden leerlo en casa, se nos narra la caída de Babilonia. ¿Ante qué imperio? Ustedes pueden leer la historia de cómo cayó Babilonia en Daniel capítulo 5, pero sabemos por la historia y sabemos por la Biblia quién fue el reino
que tumbó a Babilonia. Vamos a leerlo rápidamente en Daniel capítulo 5 y los versículos 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, que era la forma en cómo se referían a los babilonios. Él fue el último rey de ellos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Quién fue ahora el rey que tumbó a Babilonia y que ahora es el rey? Darío, que era el rey de Media. Los medos habían hecho una alianza con los persas. Y a esto se le llamó el imperio aquemida. Y entonces ellos hicieron esta coalición, el imperio medo-persa. Pero después prevaleció Persia y entonces lo conocemos como el imperio persa. Este imperio no tuvo la riqueza que tuvo Babilonia. Definitivamente está bien representado como inferior a Babilonia, así como la plata es inferior al oro. Pero definitivamente también pudimos ver que la historia se cumplió. Que lo que Dios había dicho se cumplió. Efectivamente, el imperio de Babilonia no habría de ser eterno. Cayó ante otro reino, se levantó otro reino. Pero después, ¿qué iba a pasar con Medo-Persia? Regresemos al versículo, el que estábamos leyendo, al anterior. A Daniel capítulo 2. Capítulo 2 y verso 40 y verso 38. Perdón, el 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Será que el reino de Medio-Persia duró para siempre? No. ¿Será que se cumplió lo que dijo Dios? Así es, efectivamente, el reino de Medo-Persia no duró para siempre, aunque duró muchos años, cayó. ¿Quién fue el imperio que lo dominó? Fue el imperio helénico, el imperio de los griegos, comandados por Alejandro Magno. Esto se dio en el año 339 antes de Cristo. Y saben, los ejércitos griegos usaban armaduras de bronce, algo que era una novedad. La mayoría de sus armaduras eran de bronce. Y el imperio griego tuvo una extensión mayor que la del imperio persa. Había logrado dominar todo lo que era de Persia y lo anterior. La batalla decisiva se dio en el año 339. Se llamó la batalla de Arbela. E incluso antes de eso, el último rey de Persia le mandó a decir a Alejandro: mira, no tenemos por qué pelear, reina tú en Occidente, yo voy a reinar en Oriente. La respuesta de Alejandro fue: así como no hay lugar en el cielo para dos soles, no hay lugar en esta vida para ti y para mí. Al día siguiente se dio la batalla y el imperio persa cayó en manos de Alejandro Magno, que fundó el imperio griego. Lo conocemos como imperio griego, imperio helénico también. Ahora, ¿qué tenía que venir? Ya tenemos lo que es el oro. ¿Qué simbolizaba el oro? ¿La cabeza de oro? Babilonia. ¿Los pechos y brazos de plata? Los medos y persas o los persas. ¿Vientre y muslos de bronce? A Grecia, el imperio que fundó Alejandro Magno, ¿verdad? El imperio griego, el imperio helénico. Muy bien. ¿Será que viene otro reino? ¿Será que va a venir otro reino después? Vamos a leerlo y vamos a ver qué nos dice la interpretación que Dios le dio. Verso 40. Daniel capítulo 2 y verso 40. Y el cuarto reino, vienen las piernas de hierro, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Será que se cumplió esto? Parecía que el imperio griego no iba a poder ser vencido, pero a la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió entre sus cuatro principales generales, lo cual lo debilitó mucho. Y con el tiempo y las guerras entre ellos fueron cada vez más y más debilitados, y empezó a surgir un reino que fue creciendo y poco a poco fue tumbando al imperio helénico, lo que quedaba de él, del gran imperio de Alejandro Magno. Y en el año 198, en la batalla de Pydna,
se cumplió la profecía y todo lo que había sido el imperio helénico finalmente había caído, ya no quedaba más. Y ahora había surgido el imperio romano. En el año 198 antes de Cristo, ahí se cumplió la profecía. ¿Dios sabe el fin desde el principio? ¿Desde cuándo dijo esto Dios? Desde el siglo VI antes de Cristo. Y empezó a avanzar a lo largo de la historia. Y ahora ya estamos en el año 198. Ahora, ¿qué iba a venir después? ¿Recuerdan? Ya tenemos la cabeza. Ya tenemos... Ahí nos está diciendo algo que no es. ¿Verdad? Ya tenemos la cabeza de oro. Ya tenemos los pechos y brazos de plata. Ya tenemos los vientre y muslo de bronce. Ya tenemos las piernas de hierro. ¿Será que ahora venía otro imperio? ¿Vendrá otro imperio? Dice que ahora tenía pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y saben que cualquiera, si estuviera inventando, diría, bueno, se viene otro imperio porque ha venido imperio tras imperio. Pero Dios, que sí conoce la verdad y no tiene que inventar, nos dice lo que sucedió. Verso 41. Versículo 41. Daniel 2:41. Dice el texto: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué iba a pasar? Vamos al versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte frágil y en parte fuerte. Verso 43. Verso 43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué dice el texto? ¿Iba a venir otro imperio? ¿Dice eso? No, ya no iba a venir otro imperio. ¿Qué dice que iba a pasar? Dice de que este iba a ser un reino dividido, que el reino, aquel gran imperio romano tan fuerte que usaba armadura de hierro, armas de hierro, no iba a durar para siempre, pero tampoco iba a ser derribado por otro imperio, sino que se iba a dividir. ¿Y será que esto sucedió así? ¿Saben? Dios no se equivoca. El imperio romano, que fue tan fuerte, empezó a sufrir por la decadencia interna, por toda la decadencia moral que había, por toda la decadencia política. Y las distintas tribus que ellos tenían dominado empezaron a hacerse fuertes y empezaron a tumbarlas. Y saben, estas tribus fueron poco a poco dominando al imperio romano. Y el imperio finalmente cayó, según los historiadores, en el año 476 después de Cristo. Ya no era más aquel imperio, sino que se había dividido, especialmente en 10 tribus. Estas 10 tribus fueron lombardos, suevos, alamanes o germanos, francos o galos, ostrogodos, visigodos, érulos, vándalos y burgundios. Ahora, todos esos que antes eran tribus bárbaras empezaron a conformar lo que hoy es Europa. Lo que hoy es Europa. Los lombardos se convirtieron en Italia. Los galos o francos en Francia. Los alamanes en Alemania o germanos. Los burgundios, los portugueses. Los visigodos, la parte de España. Y así los suevos, lo que es la parte de Suiza, todo esto conformaron la Europa actual. 3 de ellos ya no existen: los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron exterminados. Pero fueron lo que es la Europa actual. De ahí salió lo que nosotros conocemos como Europa. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo se dividió entonces el imperio romano para pasar a ser la mezcla de los pies mezclados en hierro y barro cocido? Año
476 después de Cristo. Y el texto dice que se iban a aliar por medio de alianza humana, pero nunca se habrían de unir el uno con el otro. ¿Saben? Si ustedes van en Dinamarca, en el castillo de Dinamarca, ustedes van a encontrar un gran cuadro, una gran pintura de todas las casas reales de Europa, y todas están conectadas. A la reina Victoria se la llamó la reina, la madre de Europa, porque la mayoría de los monarcas de Europa eran descendientes de ella. De hecho, el Kaiser Guillermo II, cuando sale la Primera Guerra Mundial, era primo del rey de Inglaterra. Todos ellos están entremezclados, pero nunca habrían de unirse. Y saben, han habido muchos intentos para volver a unificar Europa como una sola potencia, como un solo imperio. Carlomagno lo intentó, falló. Napoleón Bonaparte lo intentó, falló. El Kaiser Guillermo II lo intentó y falló. Adolfo Hitler lo intentó y falló. La profecía decía que jamás volverían a ser una sola nación. Y hoy conforman, si quieren, la Unión Europea. Y pueden tener una moneda común, pero no hay unidad entre ellos. No son una sola nación, al punto que el Reino Unido se separó de ellos. Los anglos se separaron de ellos. Nunca más habrían de ser una sola nación. Hasta ahora, ¿la profecía se ha cumplido? ¿Se ha cumplido? Podemos ver en la historia en el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y si lo que Dios había dicho hasta aquí se ha cumplido, lo que falta también se cumplirá. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que falta? Ya tenemos la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pie en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué hace falta? Ah, hay una piedra, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué simboliza la piedra. Vamos al versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué es lo próximo? ¿Va a haber de nuevo algún imperio mundial? ¿El mundo va a acabar por una tercera guerra mundial nuclear, aunque a todos quieran ir a guerra en este momento? ¿El mundo se va a acabar porque un asteroide va a golpear? ¿El mundo se va a acabar acaso por una crisis biológica que mate a toda la humanidad? No, hermanos queridos. Dios ha acertado en todo lo que dijo anteriormente y nos dice lo siguiente: el próximo gran evento, el próximo gran reino es el reino de Dios que no tendrá fin jamás, que permanecerá para siempre. ¿Y cuándo va a darse eso? En los días de estos reyes. Pregunto, ¿estamos viviendo acaso en los días de la cabeza de oro? ¿Estamos viviendo en los días del pecho y brazos de plata? ¿Estamos viviendo en los días del vientre y los muslos de bronce? ¿Estamos viviendo en los días de las piernas de hierro? No, estamos viviendo ¿en qué tiempo? Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Desde el año 476 estamos en esta etapa de la historia. ¿Y qué dice Dios? En los días de estos reyes, en los días de lo que el mapa que conocemos de Europa actualmente, en estos días dice, el Dios del cielo levantará un reino que no tendrá fin jamás. Hermanos queridos, el próximo gran imperio mundial universal es el reino de nuestro Señor Jesucristo. El próximo gran evento de la historia, según el mapa del tiempo que Dios nos ha dado, es la venida de Cristo Jesús. Hace ya mucho tiempo, siglos ya, estamos viviendo en esta última etapa. Podríamos decir que ya estamos en las uñitas de esos dedos
esperando el más grande evento, la venida de Cristo Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando venga Cristo? Todos los reinos de este mundo, sin importar cuán poderosos parezcan actualmente, sin importar cuán orgullosos y arrogantes sean actualmente, ¿qué va a pasar con ellos? Serán desmenuzados. ¿Y qué es lo único que habrá de permanecer? El reino de Dios, que no tendrá fin jamás. ¿Cuándo acabará el reino de Dios? Jamás. Ahora, dice Daniel, que el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. ¿Crees esto? ¿Crees que el sueño es verdadero? ¿El sueño que Dios dio a Nabucodonosor y que luego reveló a Daniel es verdadero? ¿La interpretación es fiel? Es fiel porque el que lo ha dado es el fiel y verdadero. El Dios creador del cielo y de la tierra te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, hoy te está diciendo que el próximo gran evento es la venida de Cristo Jesús. ¿Sabes qué hizo? Mañana veremos fue la actitud de Nabucodonosor ante el sueño. Pero tú y yo tenemos una decisión que tomar. O creemos que lo que Dios ha dicho es mentira, o nos quedamos dentro del oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro mezclado con hierro, que van a ser destruidos, o nos decidimos a formar parte del reino de Dios que permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuántos quieren ser parte del oro? ¿Quieren ser parte del oro? ¿No? Ah, bueno. ¿Cómo dicen? ¿Cuántos quieren ser parte de la plata? ¿Cuántos quieren ser parte del bronce? ¿Cuántos quieren ser parte del hierro? ¿Cuántos quieren ser parte del hierro y barro cocido? ¿Cuántos hoy quieren ser parte de ese reino de Dios que habrá de llenar toda la tierra con paz y justicia y amor? ¿Cuántos quieren? Todo el que quiera hoy decirle, Señor, yo quiero prepararme para ese evento que está próximo. Yo quiero ser parte de tu reino. Ponte en pie si así lo deseas. Ponte en pie si de verdad quiere decirle al Señor, yo quiero ser parte del reino eterno que no tendrá fin jamás. Vamos a orar. Padre eterno, bendito, alabado seas. Gracias porque no estamos, Señor, a ciega, a oscura acerca de en qué momento de la historia estamos. Gracias porque en tu misericordia nos has revelado en qué punto del tiempo estamos y hacia dónde vamos. Padre, estamos en lo último de la historia de este mundo. El próximo gran evento es Cristo Jesús viniendo en las nubes del cielo. Y hoy decidimos ser parte de tu reino. Tómanos pues como tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.